Totalmente encantado de poder empezar a generar este tipo de instancia, ¿no? Bueno, de dar un poquito para poder aumentar el valor en lo que es la comunidad, en este caso, la comunidad de salud ocupacional, ¿sí? Les comento un poquito qué es Orben, qué hacemos, qué somos ahí. Tenemos a Camilo, que también es integrante, es estudiante de la licenciatura y es integrante de la empresa, la cual vamos a hacer la puesta en marcha. Orben es una empresa uruguaya, ¿sí? Hace prácticamente unos 30 años en el mercado, una empresa totalmente consolidada, que se dedica a la producción, importación y distribución de artículos de seguridad industrial a través, por ejemplo, de la cadena de lo que es Libus, y también la importación y la exportación de algún tipo de productos, así como la fabricación de ropa de trabajo, que es una de las características principales de la empresa. En contacto con Mariana, vimos la necesidad y la oportunidad de contar con un equipo de trabajo realmente calificado en lo que es seguridad ocupacional por parte de la gente de Libus, y quisimos empezar a dar este tipo de charlas o contenidos que creo que son de gran valor para ustedes, los estudiantes y también licenciados, que entiendo que hay, de esta gran carrera que hoy está en su máximo auge, que ya tendría que haber estado, pero por suerte estamos tomando acción y está en el máximo auge que puede estar. Así que dejo a César. César es licenciado en seguridad ocupacional. César es de Argentina. Y bueno, y forma parte del equipo del IBUS, siendo el responsable de esta área de lo que es Uruguay para la comercialización y la asistencia técnica. Así que, César, adelante, no te robo más. Gracias, Fede, gracias, Mariana, y bueno, gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. La idea, como bien dice ahí por ahí Federico, y bueno, comentaba también Mariana, la idea es un poquitito eh, estar siempre acompañando, digamos, todos estos desarrollos, todos estos eventos, ¿sí? Más que nada para la transmisión de conocimientos, ¿sí? Nosotros desde Libus, es una empresa que nació en Buenos Aires, somos básicamente fabricantes de plásticos, ¿sí? Tenemos una trayectoria de aproximadamente 20 años y por cuestiones de la vida empezamos a fabricar algún que otro elemento de protección personal, como los tapones, y hoy día somos uno de los principales productores de elementos de protección personal para toda la región, diría Latinoamérica. Tenemos una planta en Brasil, una planta en Chile, tenemos, bueno, socios estratégicos en toda la región, Colombia, Perú, eh, México. Hoy día estamos terminando de armar una planta productiva en México. Entramos el año pasado ya al mercado de Estados Unidos con productos nuestros. Todos nuestros productos están certificados en las distintas gamas y en los distintos sectores, ANSI, IRAM y demás. Y bueno, básicamente es transmitir un poco el conocimiento y transmitir un poco esto de cómo se usa, para qué se usa y por qué se usa. Yo siempre en esto trato de reflejar de que el elemento de protección personal, cuando se lo damos a un usuario, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es poder de alguna manera eh, que el usuario tenga herramientas, ¿sí? Y conocimiento de por qué le estamos dando un elemento de protección personal, cuál es la función de ese elemento de protección personal y verdaderamente tomen noción del uso y el uso correcto de ese elemento de protección personal. Como todos sabemos, entiendo que todos somos higienistas. Después, Mariana, te voy a pedir para compartir, que no me está dejando. Como todos sabemos, el elemento, ahora sí, creo que sí, ahora sí. Como todos sabemos, ¿sí? El elemento de protección personal, ¿sí? Básicamente, díganme si están viendo la pantalla por las dudas. Yo dejo de verlo cuando empiezo a compartir la pantalla. ¿Me confirman por las dudas? No, se está viendo la pantalla de Mariana, creo, por lo menos. No, Ver. César, no se está compartiendo todavía, César. Bien. No, no me deja compartir la pantalla. Ahí tampoco. Fíjate, Mariana, si Ahí lo entiendo, estás. Mariana, estás compartiendo tu pantalla.
y no puede compartir ahí César. Sí. Exacto. César, y si le envía las diapositivas a Mariana y se las comparte ella. El tema es que Así si no se como puede dar que el siguiente a la clase. va así como que va a ser muy pesado, ¿sí? Claro. Pero para compartirlo, digamos, ¿no? Tranqui, Capaz que. digamos, de última. En opciones lo que te deja. No, ahí. Ahora sí, perfecto, ya está, perfecto. Ya pude. Ahora sí están viendo mi pantalla. Sí. Sí, Ahora sí. señor. Bien, Ahora excelente, sí. perfecto. Bien, como les decía, digamos, desde el IVO lo que buscamos es transmitir este conocimiento, ¿sí? Bueno, al usuario final y principalmente a lo que es higienista para esta toma de conciencia. Básicamente nosotros sabemos como higienista que el elemento de protección personal es el último eslabón, ¿sí? Antes de eso tenemos que tomar medidas de ingeniería, eliminar, sustituir, es decir, somos conscientes de eso y transmitimos ese mensaje, ¿no? De que es importante poder analizar el riesgo y en base a eso tomar medidas para que como última opción sea el elemento de protección personal, siempre obviamente resguardando la vida de las personas. En estos casos, o en este caso puntual de lo que vamos a ver hoy un poquito, que es equipos autónomos y detección de gases, es como que esa evaluación de riesgo tiene que ser muy minuciosa, muy precisa, muy crítica, ¿sí? Porque son equipos que verdaderamente estamos jugando con la vida, digamos, ¿no? Es decir, donde hay una falla en un equipo de este tipo, verdaderamente el riesgo es bastante elevado y la consecuencia, sobre todo, suelen ser la muerte, ¿no? Entonces, hablando de un equipo de respiración autónoma, ¿sí? Un equipo ERA, básicamente es un equipo que nos permite ser independiente del medio ambiente donde nosotros estemos usando el equipo. ¿Por qué? Porque básicamente el equipo en el cilindro, ¿sí? Lleva oxígeno. Y ahí es la primer trampa que yo hago, porque la realidad es que los cilindros no llevan oxígeno, ¿sí? Sino que llevan aire respirable. Es decir, algo crítico, algo fundamental que hay que tener en cuenta en esto, es que los cilindros de los equipos autónomos, ¿sí? No llevan oxígeno puro, sino que están llevando aire. Si llevaran oxígeno puro, nosotros los humanos no tenemos capacidad de absorción de ese porcentaje de oxígeno. Recuerden ustedes que en la atmósfera hay aproximadamente un 21% de oxígeno, ¿sí? Y los límites tolerables son 19,5 a 23% de oxígeno. Por fuera de ese rango, ¿sí? Ya el cuerpo humano empieza a mostrar algún tipo de síntomas. Obviamente, como consecuencia final, la pérdida de la vida. La principal función de este equipo autónomo es garantizar la entrega de aire, ¿sí? De un aire comprimido, un aire respirable, que me permita ser independiente de la atmósfera donde yo estoy. Entonces yo tengo una atmósfera donde tengo contaminantes, puede ser un amoníaco, puede ser un gas, puede ser incluso hasta la falta de oxígeno, lo cual yo soy independiente de esa atmósfera y me suministro con el aire comprimido que yo tengo dentro del cilindro. Obviamente que esto tiene sus pros y sus contras. El pro es que puedo estar, digamos, en un lugar donde no hay oxígeno respirable, por ejemplo, pero el contra que tiene todo esto verdaderamente es que tiene una vida limitada, ¿sí? Tengo un tiempo limitado de uso de ese cilindro, de ese aire respirable. Todos estos equipos, ¿sí? Nosotros, voy a hacer un paréntesis y una aclaración. En lo que es Latinoamérica, salvo Chile, ¿sí? En lo que es Uruguay y Argentina, no hay laboratorios de certificación de cualquier producto que sea para respiración, lo cual todos los productos normalmente que se comercializan en esta región tienen certificaciones de afuera, de Estados Unidos, NFPA, NIOSH, o lo que es Unión Europea, ¿no? Básicamente es porque como no hay laboratorios en la región, tanto en Argentina como en Uruguay, por ejemplo, en Chile sí hay, en Brasil sí hay, básicamente tenemos que traer el producto ya certificado desde afuera. Dicho esta aclaración, cuando hablamos de equipo autónomo, ¿sí? Tenemos dos grandes grupos
como recién los mencioné, todo lo que es Estados Unidos, ¿sí? Normativas de Estados Unidos, certificación de Estados Unidos a través de NFPA y a través de NIOSH, ¿sí? Y después tenemos lo que es Unión Europea. Para diferenciar un poquitito, NFPA, digamos, trabaja en lo que es requisitos mínimos de diseño, ¿sí? De un equipo autónomo, puntualmente, y lo que es requisito para lo que es hombre muerto, básicamente, o hombre caído, que se llama, verdaderamente estamos hablando de la protección y la seguridad del usuario del equipo autónomo. Requisitos mínimos de diseño, rendimiento, certificación del equipo, ¿sí? Y todo lo que sea, digamos, la protección hacia la persona, hacia el usuario. Ya cuando hablamos de NIOSH, es dispositivo, digamos, habla básicamente del diseño y el rendimiento del equipo autónomo. Es decir, básicamente está apuntado y está bien diferenciado. No se pisan las normativas, sino que son complementarias. En caso de la Unión Europea, trabaja de manera similar, solamente que la 137.1 y 137.2 es el complemento que certifica la normativa europea. Nosotros en Argentina, digamos, en toda Latinoamérica, nos podemos encontrar con equipos que tengan solamente un certificado NIOSH, ¿sí? Que tengan certificado NIOSH y NFPA o que tengan certificación europea. ¿Cuál es la diferencia con cada uno de esos? Básicamente es el uso final que le vamos a dar a ese equipo puntualmente. Por ejemplo, y hago una aclaración muy rápida, un equipo con certificación NIOSH se denomina que es un equipo de uso industrial, ¿sí? Un equipo con certificación NIOSH y NFPA se denomina que es un equipo más bomberil, ¿sí? Lo que es Unión Europea, normalmente todos los equipos, digamos, son bomberiles, salvo pequeñas características que lo van a diferenciar. Estos equipos, cualquier duda, cualquier pregunta, me frenan, me paran, lo analizamos, lo plantean y volvemos para atrás y seguimos, ¿no? Esto queda más que claro. De última me lo escriben por el chat, así podemos también ser ordenados en el proceso. Estos equipos básicamente están pensados, los equipos autónomos, para combatir incendios, emergencias, rescate, espacios confinados, pérdidas de gases, ya sea tanto en el interior como en el exterior. Y esta aclaración yo la hago puntualmente porque si tenemos un camión que va transportando cargas peligrosas, y esa carga peligrosa tiene la capacidad de generar una nube que desplace oxígeno o que sea una nube tóxica, voy a tener que trabajar con ese equipo autónomo a la intemperie y por ahí no está diseñado para eso, ¿no? O uno no lo piensa para eso. ¿Cuándo tenemos que utilizar este equipo autónomo? Cuando tengamos una deficiencia de oxígeno, es decir, por debajo de 19,5 a una presión atmosférica de 148 miligramos de mercurio, por ejemplo. Hay que tener en cuenta para la gente de Colombia que está presente la altura, ¿sí? Es fundamental la altura en estos casos porque a mayor presión, menos moléculas de oxígeno en el ambiente, lo cual va a dificultar mucho más la presencia de oxígeno en caso de que haya un gas que esté desplazándolo. Entonces hay que ser muy crítico en eso, ¿sí? Agentes contaminantes, partículas, vapores o gases, temperaturas elevadas, bueno, ni hablar de lo que es patógenos, virus, bacterias, hongos, y puntualmente lo que se llama como energía nuclear, ¿sí? O biológica o radiológica, que verdaderamente ahí estamos en condiciones críticas, digamos, ¿no? de un contaminante. Existen dos grandes tipos, ¿sí? De equipos autónomos. La realidad es que en la actualidad ya podemos decir que existe un solo equipo. Vamos a comentar, digamos, un poco también la historia de todo esto. Existen circuitos abiertos y circuitos cerrados. En la actualidad ya los circuitos cerrados ya se dejaron de comercializar, puede que haya algún que otro dando vuelta en el mercado o en uso, pero puntualmente los equipos autónomos de circuitos cerrados se dejan de utilizar más que nada por el costo de mantenimiento que tienen esos equipos. ¿Cómo funciona un circuito cerrado? Yo respiro, digamos, el aire que estoy exhalando de mi cuerpo, vuelve al cilindro mediante una reacción química, ¿sí? Ese dióxido que yo estoy largando se transforma nuevamente en oxígeno respirable
y lo vuelvo a tener en lo que es la full face para volver a respirar, ¿sí? Esto verdaderamente tiene una duración, por supuesto, pero la reposición de este óxido de potasio que se utilizaba para hacer esta reacción química tiene un costo bastante elevado y por eso se dejó de utilizar. Normalmente nosotros ahora vamos a estar viendo, ¿sí?, en el mercado, ¿sí?, lo que se llama circuito abierto. Este circuito abierto, digamos, la contra grande que tiene es que yo, una vez que agoto el aire que tiene dentro del cilindro, digamos, como que no tengo reposición, lo cual me va a estar limitando el tiempo en minutos de uso de ese cilindro con aire respirable. ¿Por qué? Porque yo el aire que estoy exhalando lo estoy tirando al ambiente, no vuelve el cilindro, ¿sí? Entonces, básicamente hay que tener en cuenta esto, digamos, ¿no? Circuito abierto va al aire afuera, ¿sí?, y tiene una autonomía de uso el equipo autónomo. ¿Cómo funciona un equipo autónomo? Básicamente un equipo autónomo tiene varias modalidades de uso. Normalmente se utiliza a demanda con presión positiva, pero puede ser con bypass, puede ser de flujo continuo. Obviamente que va a depender de la experiencia del usuario y de la necesidad del usuario. Cuando yo hablo de experiencia, en esto tiene que quedar bien claro que un equipo autónomo no es para usarse en caso de una emergencia para una persona que no la sepa utilizar, ¿sí?, sino que tiene que haber todo un entrenamiento detrás, verdaderamente tiene que haber una preparación para la utilización de un equipo autónomo y no se puede improvisar con estos tipos de equipo, ¿no? Cuando hablamos de un modo operativo a demanda, ¿sí?, básicamente es cuando yo necesito incorporar aire a mi sistema, ¿sí?, a mi cuerpo, ¿sí?, no me salía la palabra. Cuando yo necesito meter aire a mi cuerpo, tengo una válvula de demanda, ¿sí?, que me deja entrar aire del cilindro, lo cual yo lo que estoy haciendo de esa manera es optimizar el aire que estoy teniendo y no desperdiciar ese aire que estoy teniendo, ¿no? Recuerden ustedes que ese aire que el cilindro me está dando no me lo da a toda la full face, sino que me lo está dando en la copa buconasal, ¿sí?, por una cuestión de eficiencia de aire también, ¿no? Si imagínense llenar todo lo que es la full face con aire y no solamente la copa buconasal. Normalmente los equipos trabajan a demanda y de presión positiva. ¿Por qué? Porque la presión positiva, como bien lo explica ahí la imagen, verdaderamente lo que hace es asegurar que yo tenga un sello, ¿sí?, y que cualquier contaminante que esté alrededor mío, por movimientos que tenga la full face en mi cara y se genere un espacio, no ingrese, sino que todo lo contrario, salga aire. Entonces, me brinda una mayor seguridad y de esa manera me puedo quedar tranquilo que en ningún momento el contaminante se me va a meter dentro de la full face, ¿sí? Cuando hablamos de flujo continuo, es esa perillita roja, como se ve en la imagen, que es una válvula bypass, ¿sí? Esa válvula bypass lo que me va a permitir es mantener un flujo continuo de aire. El único problema de esa válvula bypass es que la eficiencia del cilindro va a bajar muchísimo en poco tiempo. Entonces, se utiliza cuando hay una emergencia real, concreta, de una hiperventilación, de una falta de aire por X motivo, voy pegando golpes a esa válvula bypass y voy metiendo inyecciones de aire de manera importante, sin generar esa demanda. Si yo tengo una demanda, obviamente en la respiración, pero con este flujo continuo lo que hago es meter mayor cantidad de aire, lo cual me va a bajar incluso la demanda rápida, digamos, la capacidad de lo que es el cilindro. Lo que hay que tener en cuenta, insisto, en la práctica, en el uso práctico de esto, incluso se puede utilizar si hace mucho calor, porque el incendio es muy grande, se activa esta válvula bypass, lo cual de alguna manera puede refrescar a la persona en la parte de la cara, o estoy saliendo de un lugar y estoy corriendo y necesito más aire de lo que me está entregando la válvula de demanda, con este sistema de perilla bypass me está ofreciendo esa alternativa, ¿no? Obviamente existe también, y solamente en este modelo Interpiro que comercializamos nosotros, ¿sí?, lo que se llama escotilla aire ambiente o escotilla air touch. Básicamente, como se ve ahí en la imagen, esta escotilla aire ambiente
está acoplada la válvula de demanda, ¿sí? Van a ver ustedes un poquito más adelante que esta válvula de demanda no se puede desacoplar de la full face, en realidad sí, con un tornillo, pero no es un acople rápido como tiene cualquier equipo, ¿sí? Esto es un desarrollo e innovación que Interpiro lanzó al mercado. Este equipo, al tener esta válvula AirTouch, lo que me permite es, en esa posición que yo la estoy viendo ahí la imagen, ¿sí? Yo voy a pasar a la otra imagen, así la pueden ver, para ver ese pestillo de color rojo que cuando está levantado hacia arriba, como la imagen grande de la pantalla, yo ahí voy a tener toda la presión abierta del cilindro, es decir, abro el cilindro y tengo toda la presión en lo que es las mangueras ya lista para utilizar, pero no está saliendo. Yo lo que estoy respirando mientras ese pestillo esté levantado, aire ambiente, ¿sí? Yo estoy respirando aire ambiente, la full face colocada, todo el circuito con presión. Al momento de entrar en la zona de riesgo, yo lo que hago es desactivar ese pestillo, es decir, bajarlo, y empiezo a respirar aire del cilindro. ¿Qué me da esto? Muchísima mayor eficiencia al momento de utilizar el aire que yo tengo dentro del cilindro, lo cual verdaderamente para la persona que necesita minutos, que necesita segundos, es fundamental, ¿no? Esta válvula AirTouch, como les dije, es una innovación en el mercado y verdaderamente cumple, pero muy, muy bien la función. Un equipo autónomo está compuesto básicamente de 4 partes. Una es el cilindro, 2 es la full face o la máscara, 3 lo que son los reguladores y 4 lo que es el arnés. Vamos a desarrollar un poquitito, ¿sí?, en detalle cada uno. Los cilindros como factor importante, ¿sí?, es la capacidad, que puede variar de acuerdo al volumen y a la presión del aire comprimido, por supuesto. Obviamente puede variar en cuanto al peso del cilindro, ¿sí? Obviamente que eso influye directamente en la autonomía que va a tener el cilindro. Y otros dos aspectos que no influyen en la autonomía del equipo son los materiales. Sí van a influir en lo que es el peso del equipo o en lo que es el uso del equipo. Vamos a ver un poquitito más adelante cuáles son esos dos aspectos, digamos, que son los materiales, ¿no? Como dato normativo, tanto NFPA como NIOSH y lo que es normativa europea toman como referencia, ¿sí?, estandarizado, que un usuario consume alrededor de 40 litros por minuto de aire, ¿sí? Esto es más que nada para generar un cálculo, ¿sí?, de los litros de aire disponibles en volumen dentro del cilindro, ¿no? Lo cual tenemos que tener ese conocimiento. Hablando puntualmente del peso, ¿sí?, del equipo, tenemos que tenerlo en cuenta. Recuerden ustedes que normalmente la persona que va a utilizar este equipo autónomo no, lleva consigo también todo lo que es el traje estructural, que puede ser de bombero, que ya tiene un peso de por sí, porque es bastante grueso, bastante pesado, bota, casco, antiparras, lo cual meterle más peso normalmente es como bastante complejo. Entonces, muchos buscan ver de qué manera podemos bajar ese peso, ¿sí?, con este equipo autónomo. En la actualidad existen 3 tipos de materiales con los que se fabrican estos cilindros, ¿sí? El de acero le diría que ya casi dejó de existir, sigue habiendo, por supuesto, pero casi dejó de existir, más que nada porque es demasiado pesado y al mismo tiempo generaba un problema a largo plazo de que el aire, con un poquito de humedad en su interior, se generaba óxido al acero, lo cual ese óxido terminaba, digamos, respirándolo la persona, ¿no? Cuando hablamos de aluminio, verdaderamente es lo que se está utilizando hoy día, tanto el aluminio como la fibra de carbono. Fíjense que el peso ronda aproximado, cargado en 9,5 kilos, 10 kilos. La característica importante de este cilindro es que es de vida útil ilimitada. Obviamente que se le hace una prueba hidráulica cada 5 años, ¿sí?, pero tiene una vida, digamos, útil ilimitada. Cuando hablamos de fibra de carbono, ya el peso baja bastante drástico, ¿sí?, a 4,5 kilos, y tenemos dos características. Un cilindro que tiene una vida útil de 15 años, el de fibra de carbono, obviamente cada 5 años prueba hidráulica, y últimamente estoy hablando de aproximadamente 2 meses, casi 3 meses,
que desarrolló Interpiro un cilindro, ¿sí?, de fibra de carbono que tiene vida útil ilimitada, obviamente cada 5 años prueba hidráulica, ¿sí? Ese cilindro está, digamos, en su composite, está diseñado con otro tipo de tela, con otro tipo de recubrimiento, lo cual le da mayor vida útil, que lo termina, digamos, marcando como ilimitado la normativa. Cuando hablamos de las máscaras, me pasé acá, cuando hablamos de las máscaras, básicamente es fundamental el sello que logre esta máscara, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, yo que tengo barba no puedo utilizar una máscara de este tipo, ¿sí? Más que nada, en realidad no he podido utilizar ningún tipo de protección respiratoria, ¿sí? Porque la barba no genera o no permite generar sello facial, que es fundamental en cualquier producto de respiración, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, no tener barba, asegurar el sello, asegurar que no haya ninguna fuga. Esta fuga, por ejemplo, cuando nosotros tenemos flujo, digamos, de presión positiva, esta fuga automáticamente queda en evidencia. Eso es importante, digamos, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos colocamos la full face y por X motivo esa full face se mueve y por ahí puede llegar a salir aire, automáticamente va a aparecer un silbido, ¿sí?, que nos está diciendo que tenemos teniendo una fuga de aire hacia afuera, lo cual hay un problema en la full face que no está generando un buen sello, ¿sí? Esta full face, como ustedes ven ahí, básicamente es una full face de 5 puntos, ¿sí?, con un arnés de sujeción de 5 puntos. Esta característica fundamental, digamos, de que el arnés sea de 5 puntos está dada en que el punto número 1, donde está ahí marcado, digamos, en la parte superior, ¿sí?, hace que la full face descanse su peso en la parte superior de la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una diferencia muy grande entre que la full face esté colgando de mi cara o que esté sostenida sobre mi cara, digamos, ¿no? Entonces, es fundamental esta quinta correa, ¿sí?, de sujeción que va hacia en la parte de arriba de la cabeza, que logra, digamos, de alguna manera alivianar el peso, ¿sí?, que el peso esté soportado por la parte superior de la cabeza, ¿sí? Estas full face pueden ser de silicona para uso industrial o pueden ya ser con un arnés tipo Kevlar, que yo hacemos uso bomberil, digamos, ¿no? Lo que es el policarbonato que tienen, por supuesto, tiene resistencia a la temperatura, ronda alrededor de unos 500 grados de resistencia de temperatura, ¿sí? Estos policarbonatos obviamente tienen algún tipo de tratamiento especial, lo cual lo hacen resistente, ¿sí? No es un policarbonato común y corriente, ni incluso es policarbonato grado óptico, ¿tá? Eso hay que tenerlo bien en claro. Después tenemos la copa nasal que está dentro de la full face. Esta copa nasal viene en distintos talles, talle L, talle S, talle M, ¿sí? Lo cual me permite, como les dije un minuto antes, verdaderamente que el aire, en vez de ir a toda la full face, sino que vaya directamente a mi parte buconasal, lo cual voy a optimizar ese consumo de aire que yo estoy teniendo de parte del cilindro. Y después tenemos lo que es la conexión de válvula de regulador o lo que es la válvula de demanda, ¿sí?, que básicamente en este caso Interpiro la tiene con un tornillo amurada directamente a la full face. Obviamente se puede sacar, se saca el tornillo, se desacopla, pero eso se hace para lo que es higienización, limpieza de esta válvula de demanda. Para lo que es el uso, esa válvula de demanda tiene que estar atornillada, ¿sí? Tiene un sello, por supuesto, un O-ring que permite, digamos, que no haya fugas de aire, ¿sí? Y, digamos, da el beneficio de tener la válvula AirTouch, ¿sí? En esta válvula de demanda no tengo riesgo de que esta válvula de demanda se rompa. En los equipos tradicionales o en el resto de los equipos, digamos, esta válvula de demanda normalmente va acoplada, y cuando se desacopla va colgando, ¿sí?, al lado de la persona. Lo cual, una de las principales roturas que tiene el equipo autónomo es esa válvula de demanda. Y si yo no tengo una válvula de demanda, no puedo utilizar el equipo autónomo, lo cual me asegura, ¿sí?, de manera, digamos, correcta, de que esto no se vaya a romper. ¿Por qué? Porque yo la full face ya la tengo colocada, es decir, yo antes de entrar y de llegar a la zona de riesgo, ya tengo el equipo montado y la full face colocada y estoy respirando aire ambiente.
voy a entrar a la zona de riesgo, desactivo la válvula AirTouch y entro respirando el aire del cilindro, ¿sí? Después también esta full face cuenta con lo que se llama membrana fónica, ¿sí? A ver, esta membrana fónica lo que busca es amplificar la voz del usuario del equipo autónomo. Con esto no quiero decir que es un megáfono, pero sí que va a generar un poco más de sonido, lo cual me va a permitir mantener una conversación. Diferente es que no estuviera esta membrana fónica y la persona verdaderamente antes es como que se andaban tocando para decir algo, si lo estabas empujando a tu compañero para tratar de transmitirle en un comunicado porque no podía, digamos, por más de que grites, la otra persona no te escucha porque vos estás con la boca tapada, digamos, ¿no? Pasamos a lo que es reguladores. Reguladores, como bien decía recién, tenemos lo que es la válvula de demanda o regulador de segunda etapa y regulador de primera etapa. El regulador de primera etapa es el que va conectado directamente al cilindro, ¿sí? Normalmente en los equipos de Interpiro están amurados a lo que es el Black Panther, ¿sí? A lo que es la espaldera. Estos equipos, digamos, esta válvula de demanda, digamos, perdón, esta válvula de primera etapa tiene dos salidas, es decir, tiene dos mangueras de salida, una manguera de baja presión, una manguera de alta presión. La manguera de alta presión va directamente al manómetro, lo cual el manómetro me va a estar informando cuánto aire yo estoy teniendo dentro del cilindro en presión, por supuesto, ¿no? Y lo que es la manguera de baja presión es la que va a la full face. Recuerden ustedes que los cilindros, por ejemplo, para 30 minutos, ¿sí? Tienen 2216 PSI, ¿sí? Lo cual es muchísima presión si yo tuviera que mandar esa presión a la full face. Sí la tengo que mandar al manómetro de asegurar, digamos, que yo tenga una lectura correcta del aire que estoy teniendo dentro del cilindro, ¿no? La manguera de baja presión trabaja con 100 PSI, que es el aire que yo puedo regular, digamos, con lo que es la válvula de demanda para meter a lo que es la full face y poder respirarlo, ¿no? Y ahí aparece lo que es la válvula de demanda, como recién les comentaba, que tiene tres funciones o tres modos operativos: demanda, presión positiva y flujo continuo, ¿sí? Esto básicamente está diseñado, ¿sí?, por cada fabricante para ofrecer una característica puntual del equipo. En el caso de Interpiro, con la válvula AirTouch, verdaderamente marca una diferencia, ¿no? Cuando hablamos del arnés, acá tenemos que tener en cuenta, como les decía, un modelo industrial, un modelo bomberil. En el caso que ustedes están viendo ahí la imagen, es un modelo bomberil, ¿sí? Esto es un equipo con fibra de Kevlar, lo cual verdaderamente tiene resistencia al fuego, ¿sí? Dentro de cada, por ejemplo, modelo, tanto de industrial o bomberil, hay distintas alternativas también. No hay un solo modelo, sino que hay varios, ¿sí? Este arnés, digamos, está compuesto por correas de hombro. Estas correas de hombro están diseñadas para soportar el peso del equipo autónomo, ¿sí? Manómetro, el manómetro siempre es de un elastómero, ¿sí? Un elastómero bastante rígido. Dentro de ese manómetro también está un silbato mecánico. Ese silbato mecánico es obligatorio. Ese silbato mecánico se activa cuando yo tengo poca presión dentro del cilindro, digamos, cuando estoy entrando en la presión de reserva del cilindro. Cuando ustedes abren la válvula, ¿sí?, del cilindro, el silbato empieza a sonar. ¿Por qué? Porque está pasando por esa zona la presión. Una vez que pasa esa zona ya deja de sonar, y en el regreso, cuando se están quedando sin aire y empiezan, digamos, la zona de reserva, empieza a sonar de vuelta el silbato. En este caso, este manómetro es fotoluminiscente, si está cargado de manera solar, de manera, digamos, de energía de luz, ¿sí? Y genera una buena visión en caso de que tengamos poca iluminación, digamos. El cinturón, obviamente, también de Kevlar, y está, digamos, o cumple la función de posicionar lateralmente lo que es la espaldera, ¿no? Esto es fundamental, mantener una buena posición y que no se desplace el cilindro. Hay una técnica importante, ¿sí?, que es cómo colocarse un equipo autónomo. Si bien hay varias técnicas que utilizan distintos tipos de bomberos,
que yo no voy a entrar en detalle en cómo decirle que hay que colocarse. Sí les voy a recomendar, más que nada por el fabricante, el equipo autónomo, ustedes se lo colocan y se tienen que mantener de manera, digamos, encorvada, por así decirlo, es decir, manteniendo el peso del autónomo en la espalda y ajustar, digamos, abrocharse lo que es el cinturón, ¿sí? Y ajustarlo lo más que puedan por arriba de la cadera, ¿sí? Obviamente que esto no es ajustarlo a que corte la circulación, sino ajustarlo a que quede firme, ¿sí? Arriba de la cadera. Y después se ponen, digamos, de manera horizontal, digamos, ¿sí? Bien parado, bien erguido, y ahí ajustan lo que se llaman correas de hombro. ¿Qué pasa? Si nosotros nos montamos el equipo autónomo y nos ajustamos primero lo que es correas de hombro y después lo que es el cinturón, el peso del equipo autónomo va a quedar soportado por los hombros. Y nosotros lo que buscamos en esto es que el peso quede soportado por la cadera. Entonces, si hacemos ese procedimiento de ajustar el cinturón de manera encorvada primero y después nos ponemos recto y ajustamos los hombros, el peso va a quedar soportado, el peso de todo el equipo autónomo va a quedar soportado por la cadera, no por los hombros, lo cual es mucho más cómodo, mucho más práctico para trabajar, ¿no? La espaldera o black pattern básicamente es la parte rígida, ¿sí? Está fabricado en aluminio o un nylon de fibra de vidrio, ¿sí? Es lo que permite posicionar básicamente el cilindro en la espalda y de alguna manera mantener rígida toda la estructura para que no sufra ningún tipo de golpe, ¿no? Puede utilizarse algún tipo de correa de nylon o Kevlar, digamos, con un velcro para sujetar, pero normalmente lleva, digamos, como una grampa metálica que le hace una buena presión al cilindro para que no se desplace. En cuanto a la autonomía, ¿sí? De lo que es un equipo autónomo, ¿sí? Estamos hablando que es un dispositivo que tiene una alarma, un aerostick, ¿sí? Que me está marcando cuando queda un 25%, ¿sí? De aire dentro del cilindro. Y si ustedes fijan, digamos, en el detalle de la letra, hay un número que habla de NFPA 2007, perdón, que básicamente eso es lo que establecía la normativa de NFPA, es decir, los equipos tenían que, a partir del 25% de aire, empezar a sonar la alarma. Esa normativa se cambió en el 2018, ¿sí? Y, perdón, en el 2013, no 2018, y a partir del 33% de aire que quede en el cilindro es que va a empezar a sonar esa alarma de indicador de baja presión en el cilindro. Esta alarma sí o sí, como les dije, tiene que ser mecánica, es un solvato o un pitido, ¿sí? Y obviamente esta autonomía va a depender fundamentalmente de dos factores, la presión o carga nominal del cilindro, es decir, si es un cilindro de 30 minutos, de 45, de 60 minutos, y el consumo de aire y ritmo cardíaco. Como dijimos al principio, el individuo obviamente al salir a la atmósfera IDLH antes de que inicie el consumo de aire, tiene que asegurar un entrenamiento en este equipo, digamos, ¿no? Esto es lo que me va a permitir tener una mayor eficiencia. Cuando nosotros hablamos de un equipo que tiene 30 minutos, no implica 100% literal que el equipo me dure 30 minutos. Va a depender 100% del consumo y el ritmo de aire, el ritmo cardíaco que la persona tenga. Va a depender 100% del entrenamiento que el usuario tenga con el equipo. Si es una persona que nunca se puso un equipo autónomo, le va a durar 5 minutos el aire. Si es una persona que tiene muchísimo entrenamiento, le puede durar 20, 25 minutos, ¿sí? Acá hay básicamente un detalle de esta autonomía y una explicación bastante práctica de esta autonomía que tienen los cilindros y cómo la normativa, tanto NFPA, lo deja bien claro, ¿no? Nosotros acá lo que tenemos que tener en cuenta es que 40 litros por minuto es lo estándar establecido por las tres normativas que consume una persona, ¿no? Entonces, yo tengo que estar en una zona segura, ¿sí? Me coloco el equipo autónomo y tengo un 33% para hacer el camino de ida, ¿sí? Y después tengo un 33% para hacer el camino de regreso. Entonces,
sí o sí la normativa lo establece como crítico, lo que es NFPA, sí o sí el 33% de aire de reserva tiene que ser solamente para casos de emergencia. Es decir, cuando bomberos, por ejemplo, utilizan un equipo de esto, ellos se olvidan de que tienen este 33%. ¿Por qué digo esto? Es decir, yo, por ejemplo, que no tengo entrenamiento, voy a un lugar, ¿sí? Me pongo el equipo autónomo, voy caminando, ocupo ese 33%, me quedo 5 minutos más porque estoy terminando el trabajo y cuando regreso ya estoy por encima de ese 33% de regreso, lo cual estoy consumiendo ese 33% de reserva. Bueno, la normativa dice que eso está mal y Bombero entiende que eso está mal, lo cual ese margen de seguridad es intocable a no ser que sea una emergencia pura, ¿sí? A no ser que yo verdaderamente esté en una situación de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Bombero? Se olvida del 73% y dice, no, yo tengo solamente 66% de aire para ir y para venir. Entonces hacen un cálculo en base a ese tiempo, a ese lapso que ellos pueden ir y volver y obviamente en el medio hacer el trabajo, ¿no? Acá hay un detalle de las 3 normativas, ¿sí? Lo que es NFPA habla de un 33%, es decir, 730 PSI. Lo que era antes, en 2007, hablaba de que el porcentaje de reserva fuera del 25%, es decir, 554. Y lo que es normativa europea habla de un 16% de lo que es el cilindro, ¿sí? 16% de reserva en el cilindro. Si ustedes se fijan, hay una gran diferencia, casi un 50% en lo que toma NFPA con lo que toma normativa europea. En esto no puedo ser muy claro en la explicación, en más de lo que busqué, básicamente porque nosotros no trabajamos con equipos con normativa europea, sino que son todos NFPA. Lo que pude averiguar y buscar, digamos, respecto a esta normativa europea es como que ellos se toman el mismo margen, este 33%, pero está calculado de manera diferente. Lo cual a mí me llama mucho la atención que ese 16%. Pero, insisto, no puedo dar mucho más detalle, más allá de que me llama mucho la atención. Lo pongo porque eso es lo que dice la normativa europea. Nosotros trabajamos normalmente, y por el momento ningún equipo autónomo con normativa europea, son todos NFPA. Con el cálculo de presión de regreso, nosotros normalmente, y bombero y cualquier empresa, tiene que hacer este cálculo al momento de utilizar este equipo autónomo o utilizar cualquier equipo autónomo. Es decir, básicamente en matemática pura es total de aire menos reserva igual al total operativo. El total operativo dividido 2 me va a dar el camino de ida y el camino de regreso. Y el camino de regreso más la reserva me va a dar la presión de regreso. Entonces, si yo eso lo paso a números, tengo 153 bar, ¿sí? Menos 50 tengo 103 bar. Ese es el total operativo, 103 bar. 103 bar dividido 2 me da 51,5. Ida y regreso, es decir, tengo 51 para ir y 51 para volver. Si yo al 51 le sumo 50 bar, me da 101,5. Entonces, yo tengo que saber en el manómetro que cuando el reloj esté llegando a 151,5 bar de presión, tengo que salir de la zona de riesgo, ¿sí? Eso me asegura de que yo en ningún momento utilice la reserva de aire del cilindro, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Vamos bien. Ya pasamos, digamos, rápido a lo que es detección de gases. Y bueno, en un ratito ya terminamos. Queda más o menos media hora. Si no hay dudas, sigo. Básicamente, con lo que es detección de gases. Perfecto. Nosotros César, tenemos... perdón, yo tengo unas consultas acá antes de que avances. Perfecto, perfecto. Más que nada las vigencias y mantenimientos de los tubos, de los cilindros, Bien. porque sobre todo, viste que se usa también para los equipos autónomos para caso de planes de contingencia. Entonces, Correcto. viste que muchas veces ni siquiera los tocas. Entonces, Bien. todo el tema de mantenimiento Eso es... y eso, y ahí va, y los ensayos y disposición final también del
del tubo, porque viste que después Bien, tenemos un tema acá de medio ambiente, ¿quién se lleva el cilindro? bien, perfecto. Ahí vamos a ir por parte, digamos, en todas las consultas, ¿no? El cilindro depende si es aluminio o es fibra de carbono. Como les dije, cilindro de aluminio tiene vida ilimitada. Cada 5 años sí o sí hay que hacer prueba hidráulica. ¿Sí? Está establecido por lo que es NFPA, cada 5 años, lo cual, si no pasa la prueba hidráulica, el cilindro lo tenés que descartar. En el caso de que sea aluminio, para descartar el cilindro le tenés que hacer un agujero, igual que una escalera, digamos, le tenés que cortar una pata. Aquí hay que hacer un agujero con un taladro para asegurar de que ese cilindro no se vuelva a utilizar. ¿Sí? Eso si no pasó la prueba hidráulica. En cuanto al mantenimiento del aire que lleva dentro el cilindro, por ejemplo, lo que es aluminio, la normativa no te da recomendación de cambio de aire, ¿sí? Es decir, no tenés que cambiar el aire cada tanto tiempo. En la experiencia nuestra y trabajando mucho con bomberos, lo que recomendamos es que el aire como mínimo un mes, mes y medio lo cambies dentro del cilindro, más que nada por una cuestión de que el aire se empieza a viciar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La humedad del aire se va hacia abajo, se condensa, puede llegar a generar algún tipo de humedad y ese aire empieza a agarrar un olor, un gusto que después lo tenemos que respirar, lo cual si nosotros el aire dentro del cilindro lo hacemos mover, verdaderamente nunca va a suceder eso. Al mismo tiempo, sirve esta recomendación para que el equipo lo utilicen, digamos, ¿sí? Para que el equipo, la persona tenga entrenamiento. En cuanto a lo que es cilindro de fibra de carbono, ¿sí? Tiene una vida limitada de 15 años, a no ser este equipo nuevo o este cilindro nuevo que todavía, digamos, no llegó a la región. Tiene una vida limitada de 15 años. Cada 5 años hay que hacerle prueba hidráulica. Cuando se cumplen los 15 años, el equipo hay que descartarlo, el cilindro hay que descartarlo. Es decir, agarrar una mecha y hacer un agujero. El descarte de esa fibra de carbono, hay que ver qué región, digamos, qué país, si es Uruguay, si es Colombia y demás. En Argentina se le da tratamiento como disposición final, pero no de residuo peligroso, ¿sí? Va reciclado. Te digo, hay una empresa en Argentina que hace ese reciclado, es un compactado de plástico y polímero. Nosotros trabajamos con esa empresa más que nada por el descarte que tenemos en la planta. No sé acá en Uruguay cómo trabajará, pero básicamente es fibra de carbono, que es una resina epoxi, por así decirlo, ¿no? En eso tendrías que ver bien quién hace la disposición final de eso para hacerlo. Si fuera aluminio no hay problema porque es un metal, entiendo que va, digamos, a una fundición para incluso volver a reutilizarse, pero en lo que es el de fibra de carbono no, ya es una resina más epoxi que tiene que tener una disposición final. Entiendo que incluso hasta en hornos pirolíticos, si no me equivoco. Pero ya te digo, tendrías que ver bien la normativa para lo que es una resina epoxi en el país donde estés, digamos, ¿no? No sé si aclaré la duda por las dudas. Sí, sí, muchas gracias, porque son temas que suelen suceder acá en Uruguay, sobre todo en industria, que después, bueno, está lo mismo que el tema del mantenimiento de las máscaras, el mantenimiento de las abrazaderas, los acoples, si son estándar, porque viste que suelen Bien, utilizar un equipo de otro. Te digo, es la bien, realidad, ¿no? Que uno se encuentra en la perfecto. industria. Mirá, acaba de hacer un comentario que se me estaba pasando por alto, digamos, en la charla y es bastante crítico. Tanto NFPA como NIOSH como normativa europea lo que certifican es el equipo en su conjunto. ¿Qué quiero decir esto? Las 4 partes. Cilindro, full face, espaldera, ¿sí? Y todo lo que es válvulas. Lo cual, si vos intercambiás cilindros o full face con otra marca, estás rompiendo esa certificación, lo cual no hay validez en ese equipo. ¿Tá? ¿Qué pasa? Muchas veces, incluso hasta bombero lo hace, por un caso de una emergencia, desacopla el cilindro y pone el cilindro de otra marca que tiene disponible, lo enrosca para poder seguir trabajando o seguir operando. Estos equipos tienen rosca CGA, es una rosca universal para lo que es cilindros para lo que es equipos autónomos. Lo único que va a variar, y hay que tener muy precaución, digamos, mucho cuidado, es que esa rosca CGA tiene cierta conicidad, ¿sí? No es recta, lo cual
si vos querés acoplar, por ejemplo, un equipo Scott con un equipo Interpiro, puede que no lo puedas acoplar. Puede, hay que ver, hay ciertos modelos de Scott que sí se pueden acoplar y ciertos que no. En estos casos, yo lo que recomiendo primero es que, digamos, no compartas cilindro porque no compartas distintas marcas de autónomo porque no está certificado. Y segundo, en el caso de una emergencia y que lo tengas que sí utilizar, asegúrate previamente chequearlo. Es decir, si vamos a una industria y tenemos 5 o 10 equipos autónomos, asegúrate de que entre esos 10 vos puedas combinar ese equipo autónomo, ese cilindro, ¿sí? En cuanto a lo que es repuesto de válvula de demanda, de válvula de primera etapa, de mangueras, de full face, de copa nasal, de arnés para la full face, todo eso viene absolutamente todo, incluso viene hasta el visor como repuesto. Comercializamos incluso a través de lo que es Orben, todo lo que es repuesto. En esto se busca de que, como el equipo autónomo tiene un valor comercial importante, no es comprar un equipo nuevo, sino que verdaderamente reemplazar la pieza rota y poder trabajar con ese equipo autónomo, ¿no? Entonces, toda la gama de repuestos está completamente a disposición como para que puedan trabajar. Sí, como te digo, no va a poder ser compatible una full face de Interpiro con otra marca. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de acople a lo que es válvula de demanda completamente diferente. Lo que es manguera es lo mismo. Entonces, en eso, digamos, hay que trabajar puntualmente con lo que nosotros tenemos, al mismo tiempo ir incorporando, y que lo que vayamos incorporando, no digo que sea 100% compatible, sino que vayamos alineándonos a lo que estamos incorporando. No sé si fui claro, digamos. Sí, perfecto. Esas son consultas que siempre hago por tema de, sí, pero la evaluación de riesgos también, que los chicos cuando empiecen a hacer los armados de los planes de seguridad, los hiper, cuando tienen que empezar a identificar qué elemento de protección personal sea, tiene que tener las características técnicas y el alcance, mantenimiento y después reposición, que no es menor, y disposición final. Es por eso, muchas gracias. Perfecto. Lo que necesiten en detalle puntual, bueno, ahí con los chicos de Orben le pueden escribir, que tienen mi contacto, y lo vemos puntualmente, no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto, perfecto. Estos son disparadores para que los chicos puedan hacerse preguntas y formularlas, después las hacemos llegar a Federico o a Camilo. Muchas gracias. Perfecto. Bien, si no hay más nada, seguimos rapidito. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Roa, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios, aquí en Cúcuta. Yo soy bombero. Entonces, pues por nuestra labor, nosotros tenemos que usar equipos de SCBA en toda, o sea, en todo nuestro trabajo, ya sea en incendios estructurales, ya sean en incendios de interfase, ¿cierto? Incluso tenemos que usarlos ya en incendios o en estricación vehicular. Entonces, pues, es que el tema industrial es un poquito más distinto al tema con los bomberos. ¿Por qué? Porque aparte de pues, la pieza facial, el ensamble del arnés, o sea, son las cosas que tenemos que revisar, el ensamble del cilindro que usted dijo, las mangueras, la alarma de presión, el regulador y los manómetros de indicadores de presión. Nosotros tenemos un PAS. El PAS Correcto. que es el dispositivo que indica que nosotros estamos en movimiento o no. Entonces, si nos demoramos paradito un momentico, el PAS empieza a hacer un registro. Y definitivamente cuando hay un bombero caído es una alarma que suena, que empieza a emanar luces, sonidos. Y pues nosotros tenemos aquí equipos SCBA, equipos MCA, tenemos equipos Interespiro. Entonces, pues por obvias razones es difícil darle a cada bombero un equipo completo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos
podemos usar las máscaras, ¿cierto? Cada quien pues tiene como su máscara, pero depende del equipo, o sea, el que se le asignó a la pareja que se le asignó equipo de CCA, de equipo MCA, usará mascarilla MCA. Si se le asignó Interespiro, se le asigna Interespiro. Entonces, pues sí, la diferencia entre los equipos industriales y nosotros viene siendo, uno, pues el PAS, y dos, pues lo único que prestamos, por decirlo, es lo común sería como el cilindro y el arnés. La máscara sí es muy personal. Entonces, pues ese era como mi aporte. Gracias. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Incluso los equipos bomberiles, más allá de este PAS que vos mencionás, Alexander, para lo que es en NIOSH y para lo que es en FPA, agrega muchísimo más todo lo que es telemetría, todo lo que es un visor de LED que se vende como accesorio, incluso hasta un micrófono, que son todos accesorios que bomberos normalmente suelen utilizar, digamos, ¿no? Es requisito en el equipo bomberil esta alarma de hombre caído, que se llama, ¿no? Es decir, cuando la persona se queda quieta por X tiempo, empieza a sonar, ¿no? Pero bueno, está bárbara la acotación, Alexander. Gracias. Bien, pasamos a lo que es equipo de detección de gases, ¿sí? En este caso la imagen es un equipo de detección de gas portátil. Nosotros hacemos la aclaración siempre porque no es lo mismo un equipo de detección fija que un equipo de detección portátil. Nosotros comercializamos solamente equipo de detección portátil, ¿sí? Ya sea de 4 gases, 2 gases o monogases. Estos equipos tienen la característica fundamental, digamos, que pueden ir acompañando a la persona, ¿sí? Digamos, llevándola consigo mismo, o podemos hacer una medición de una zona, de un lugar, de un espacio confinado con una sonda de muestreo, ¿sí? Este modelo MGT básicamente lo que va a hacer es advertir al usuario, ¿sí?, de la presencia de un gas contaminante, de concentraciones contaminantes, ¿sí?, que estén fuera de lo que se llama regularizado parametrizado, ¿sí? Ese regularizado parametrizado va a depender mucho incluso hasta del país o de la normativa nacional o internacional que estemos aplicando. Este equipo va, digamos, a emitir una alarma sonora, lumínica y vibratoria, ¿sí? Automáticamente cuando esas concentraciones estén por fuera de estos parámetros e incluso cuando estemos, digamos, en exposición prolongada a ese tipo de gas o esos tipos de gases característicos, lo cual hay dos tipos de alarmas también que van a estar sonando, ¿no? ¿Por qué pongo las imágenes del equipo, digamos, lateral, trasera, frontal? Para que ustedes también puedan apreciar que son equipos con característica IP67, es decir, esta característica IP67 es la estanqueidad que tiene el equipo, ¿no? Este equipo, por ejemplo, es de 4 gases, mide oxígeno, monóxido, sulfírico y gases explosivos, lo cual es fundamental que un equipo de esto tenga, ¿sí?, cierto nivel de estanqueidad, cierto requerimiento de estanqueidad, una cuestión de que puede generar un cortocircuito interno del equipo y a través de eso, si estamos midiendo explosividad, tener un problema mayor, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental eso. Cuando ustedes ven el equipo, es solamente una unidad sellada, ¿sí?, un elastómero que recubre, un engomado que recubre para que tenga mejor tacto, por así decirlo. Y para lo que es la recarga del equipo, fíjense en lo que es la vista trasera y abajo chiquitito hay un acople, ¿sí?, que no va dentro del equipo, sino que va por fuera del equipo, donde va a tocar esas dos patitas metálicas y va a generar la carga del equipo, ¿no? Esto es básicamente para asegurar la estanqueidad del equipo. Es fundamental conocer los detalles del equipo y los componentes del equipo, más que nada para saber cuál es la información que el equipo me puede brindar y qué es lo que me está brindando, qué es lo que de alguna manera estoy comunicándome con el equipo, ¿no? Básicamente, el equipo, por ejemplo, en el punto 1 identifica
dónde está el sensor de oxígeno, el punto 2, lo que es el gas combustible, el nivel de explosividad, en el punto 3, lo que es un gas dual, que va a estar midiendo monóxido y sulfídrico, y después ya arranca con lo que es la característica general del equipo, que es lo que es botón, tiene un solo botón, con un botón multifunción el equipo va a estar moviéndose, ¿sí?, para todos lados, va a estar de alguna manera pasando las distintas pantallas, voy a estar interactuando con el equipo solamente con un botón. En la parte superior del equipo tenemos un puerto IR-Link, ¿sí?, un puerto infrarrojo, lo cual me permite conectar el equipo a través de un dispositivo, un módulo IR-Link que se llama, y conectarlo a una computadora, lo cual yo voy a poder tener toda la información que quiero ver del equipo y yo modificar del equipo. Y en esto hago una aclaración. El equipo te permite modificar toda su configuración, pero no es recomendable. Si nosotros como fabricante no lo recomendamos porque nos estamos moviendo de parámetros que pueden ser críticos, ¿no? Por el costado tenemos luces LED en el punto 6, en el punto 7 todo lo que es una pantalla de display LCD, y en el punto 8 básicamente lo que es un zumbador, la alarma sonora que nos va a estar notificando, digamos, en caso de emergencia. Recuerden que en caso de una alarma, digamos, tenemos sonora, lumínica y vibratoria. Por normativa tienen que sonar las tres, ¿sí? Hay dos tipos de detectores, ¿sí?, o de sensores, mejor dicho, el sensor catalítico y lo que es el sensor infrarrojo no dispersivo. En los distintos modelos de detectores se pueden encontrar con esos tipos de sensores. Obviamente los sensores ustedes no lo van a ver, están dentro del equipo y no se pueden sacar. Es más, si intentan sacarlo van a romper el equipo porque son unidades selladas, ¿sí? Se me tildó la compu. Ahí va. Ahí vamos. Esta pantalla gráfica, digamos, de formato LCD, lo que me permite, digamos, es de manera rápida e instantánea darme cuenta de qué o por qué está saltando la alarma en el equipo, digamos, ¿sí? Estas alarmas que tiene, que ya vamos a ver más adelante cuáles son o cuántas alarmas tiene, ¿sí?, lo que me van a estar es indicando a través de esta pantalla es rápidamente, en un golpe de vista, muy rápido, cuál es el problema, qué gas detectó y cuáles son los niveles que se están disparando de ese tipo de gas. Entonces me va a indicar si yo tengo que salir de ese lugar de manera urgente, si puedo quedarme, si no puedo quedarme, si estoy fuera del umbral, estoy por debajo, ¿tá? Es decir, básicamente es una imagen muy rápida en esta pantalla LED. Como les decía, las alarmas son sonoras, lumínicas y vibratorias. Tiene la capacidad de almacenar eventos, ¿sí?, lo cual este almacenamiento de eventos y mediciones me permite, al momento de yo conectar el equipo a una PC, poder bajar toda esa información y también tener una trazabilidad de por dónde anduvo el equipo o dónde anduvo la persona que estaba usando ese detector, ¿no? Genera un autodiagnóstico de manera automática, es decir, yo cuando prendo el equipo, automáticamente hace un reseteo, ¿sí?, una regeneración del cero para calibrar los sensores. Esa calibración del cero normalmente se recomienda que se haga al aire libre, si yo prenda el equipo en un lugar donde exista aire fresco y normalmente una buena corriente de aire, que el aire no esté viciado. Más que nada es porque el sensor, digamos, el equipo, al hacer esa calibración, ese autodiagnóstico automático, lo que va a buscar es nivelar los sensores, ¿sí?, a ceros para que no encuentren o no encuentren diferencia en la medición. Si ustedes lo prenden al equipo dentro de un lugar donde está viciado, ¿sí?, donde está contaminado ese lugar, ya va a empezar el equipo a marcar error y no va a poder funcionar de manera correcta, ¿no? Las alarmas. Cuando hablamos de concentraciones de cualquiera de los gases, ¿sí?, que detecta, ya sea por encima del umbral o por debajo del umbral, o una condición ponderada en el tiempo, ¿sí?, es que van a funcionar estas alarmas. El equipo básicamente tiene 4 alarmas: Low, High, TWA y Stealth, ¿sí? El Low es cuando el mínimo configurado, es decir, cuando supera el mínimo configurado, ahí va a saltar la alarma, ¿sí?
Esta alarma, como les dije, vibración lumínica y vibratoria, ¿sí? En la pantalla del equipo ustedes van a ver el icono de low y el simbolito ese de admiración como si estuviera vibrando. Eso lo que me va a estar marcando es la concentración que detectó, ¿sí? Y obviamente si es por encima o si es por abajo. Si fuera high, ¿sí? La alarma que me está marcando es el umbral máximo configurado. Entonces, low, estoy por debajo. Por ejemplo, yo estoy midiendo oxígeno y me está dando 17% de oxígeno en el ambiente, me va a saltar la alarma low. Ahora, si estuviera en un lugar y tengo un 25% de oxígeno, me va a saltar la alarma high, ¿sí? Y en la pantalla LCD rápidamente, con un golpe de vista muy rápido, yo voy a poder identificar esa información, ¿no? Que verdaderamente en el momento es crítico porque tengo que salir del lugar o tengo que tomar una decisión de manera urgente. En cuanto hablamos de TWA, lo que hace es tomar concentraciones en un corto periodo de tiempo, es decir, lo que hace es medir un gas, por ejemplo, sulfídrico. Esto no aplica para todos los gases, sí aplica, por ejemplo, para lo que es sulfídrico, que el sulfídrico en pequeñas concentraciones, pero acumulada a lo largo de X tiempo, pueden ser nocivas para la persona, lo cual en un corto periodo de tiempo actúa el TWA y en un largo periodo de tiempo actúa el STEL. Es decir, cuando nosotros nos salte la alarma STEL o la alarma TWA en el equipo, básicamente me va a estar diciendo de que la concentración fue ponderada en el tiempo, no es una concentración inmediata que estoy midiendo en ese momento, ¿sí? Obviamente que si esa concentración, por ejemplo, en un corto periodo de tiempo, me está indicando que yo tengo que salir de ese lugar porque estoy empezando a estar en una zona de riesgo, ¿no? Obviamente después el equipo tiene todo lo que es la prueba funcional o el van test, ¿sí? Que se le hace al equipo, ese van test se le puede hacer directamente al equipo. Yo puedo también hacer lo que es la calibración del equipo, pero ¿qué pasa? Yo para hacer la calibración del equipo, sí o sí voy a necesitar gas patrón. Entonces, yo entro a la configuración con el botón multifunción, voy a llegar a la calibración, le voy a decir al equipo que haga la calibración, pero me va a tirar error en todos los sensores. ¿Por qué? Porque no tengo gas patrón. Para hacer lo que es la calibración del equipo, que se recomienda hacer cada 6 meses, ¿sí? Se utilizan gas patrón de acuerdo a qué tipo de detector estoy teniendo. Si es un multigas, qué tipo de gas. Si es un monogas, qué tipo de gas. Si es un de 2 gases, qué tipo de gases. Si de acuerdo a eso es el gas patrón, el cilindro de gas patrón que se utiliza con una docking station para poder utilizar y generar esa calibración, ¿sí? A ver, el equipo permite hacerlo, pero va a tirar error. Eso es fundamental que quede bien claro, digamos, ¿no? Estos, por ejemplo, son los umbrales configurados desde fábrica en cuanto a la normativa estándar, le diría casi internacional, por lo que nosotros pudimos verificar. Por ejemplo, obviamente que se pueden modificar, esto que quede bien claro, pero no es recomendable. Ahora, si en la empresa que yo estoy, en vez de trabajar con 19,5% de oxígeno para lo que es low, trabajan con 20% de oxígeno, compro el módulo de R-Link y emparejo el equipo, entro a la computadora y lo puedo modificar sin ningún problema, ¿no? Para lo que es low y lo que es high en combustibles, entre 10 y 30, oxígeno 19,5 y 23. Y si ustedes prestan atención, digamos, todo lo que es TWA y STEL, sí tiene ya parámetro para lo que es monóxido y lo que es ácido sulfídrico, es decir, esa concentración ponderada en el tiempo sí es importante para lo que es monóxido y ácido. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en un corto periodo de tiempo y el detector analiza y detecta que hay 30 partes por millón de monóxido en un corto periodo de tiempo, es decir, hay 5 partes por millón y se va repitiendo esa medición en un corto periodo de tiempo, va a saltar la alarma por TWA. Básicamente las especificaciones, ¿sí? De lo que es técnicamente el equipo. Tenemos que hablar de que trabaja con un método de detección por difusión y muestreo, ¿sí? Obviamente viene con
lo que es muestreo con una bomba de muestreo, una sonda de muestreo, ¿sí? Con una manguera casi de 10 metros para poder llegar a lugares críticos. Esta detección de tecnología puede ser catalítico, infrarrojo y o electroquímico. Y si ustedes miran en detalle, electroquímico trabaja con oxígeno, con CO2, ¿sí? Con monóxido y con sulfídrico, pero electroquímico no trabaja con combustible. Es decir, es muy simple la cuenta. Si yo tengo que analizar lo que es combustible con un sensor que sea electroquímico, que me pueda generar algún cortocircuito desde el punto de vista eléctrico, estaría generando un riesgo. Entonces, normalmente trabaja de manera catalítica, ¿sí? Es importante tener en cuenta al momento de seleccionar un detector de gases, ¿sí? El rango de medición necesario, ¿sí? Es decir, qué rango yo necesito o quiero que el detector mida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo modificar la escala, ¿sí? Como veíamos anteriormente, yo puedo modificar la configuración del equipo, pero los sensores tienen limitaciones, ¿sí? Entonces, este equipo está configurado o tiene la capacidad para medir lo que es monóxido de carbono de 0 a 500 partes por millón. Ahora, si yo por X requerimiento necesito medir de 0 a 700 partes por millón, este equipo no lo va a estar midiendo, ¿sí? Porque no tiene capacidad el sensor. A ver, muchos me han preguntado, che, bueno, pero ¿para qué quiero medir, ¿sí? 700 partes por millón de monóxido si ya con 300 partes por millón de monóxido la persona no puede estar en el lugar? Bueno, estas son especificaciones de cada uno, digamos, ¿no? Es decir, hablando técnicamente, lo que es una atmósfera IDLH para los distintos gases, yo me puedo regir por esa tabla, pero la realidad es que si hay alguna especificación puntual de una empresa o algo particular, obviamente hay que también adaptarse, ¿no? La vida útil de los sensores ronda los 2 años, ¿sí? Menos lo que es el de infrarrojo, digamos, que tiene 5 años, el resto está en lo que es 2 años de vida útil. Estos 2 años de, básicamente, estamos hablando, digamos, de estos 2 años de vida útil, ¿sí? La condición de uso, ¿no? Si nosotros no tenemos esta condición de uso crítica, ¿sí? Puede que varíe. Es fundamental que quede bien claro eso. 2 años de vida útil en condiciones normales. Si el equipo se golpea, si el equipo se moja, si el sensor sufre algún tipo de daño, esa vida útil de 2 años, el sensor se va a achicar, ¿sí? En cuanto a tiempos de respuestas, es fundamental tener en cuenta esto de la escala en que mide y los tiempos de respuesta. Es mínimo, pero es importante tenerlo en cuenta. Hay gente que en estos casos los sensores necesitan más tiempo de respuesta, hay gente, y de acuerdo a la precisión o necesidad del cliente, es este tipo de respuesta del sensor, ¿no? En la exactitud, normalmente la mayoría de los equipos de detección de gases trabajan en un más o menos 3%, ¿sí? Lo cual está dentro. Lo que es, por ejemplo, lo que es la alarma, ya sea visual, luminosa y sonora, fíjense que la visual obviamente aparece en la pantalla LCD, la luminosa también aparece en lo que es LED, ¿sí? Que tiene al costado el sensor, el detector, y lo que es el zumbador, ¿sí? O la parte vibratoria o el sonido, está alrededor de 90 decibeles, ¿sí? Lo cual está normalmente por fuera de lo que la reglamentación pide. ¿Qué quiero decir? En Argentina son 85 decibeles, en Uruguay son 80 decibeles, esto está por 90 para buscar esta, digamos, evidencia de que se escuche el detector de gas, ¿no? Registra aproximadamente lo que es 30 eventos, ¿sí? En estos 30 eventos hay que ser bien claro en lo que digo. Tiene obviamente una capacidad de almacenamiento de 2 meses, ¿sí? Pero estos registros de 30 eventos, ¿qué quiero decir? El equipo empezó a censar y desde que empieza a censar o detectar algún tipo de gas, empieza a tomar registro. No toma registro cuando, digamos,
no hay ningún tipo de evento. Cuando empieza a haber evento, empieza a registrar ese evento, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien claro. Lo que va a registrar son eventos, no va a registrar mediciones si no hay ningún tipo de evento. La temperatura de uso básicamente es fundamental en el equipo, si estamos en menos 20 o más 50 grados, ¿sí? O con diferencia en lo que es humedad, también es importante, es decir, los equipos no están preparados para trabajar en menos 20 grados o más 50 grados de temperatura, ¿no? Y después tenemos todo lo que es básicamente la carga, tipo de litio, tiempo de recarga, bueno, toda información, digamos, de lo que es el uso en sí del equipo. Obviamente, este equipo ya viene, digamos, con accesorios, o mejor dicho, se comercializan accesorios, de todo lo que es el módulo IR-Link, ¿sí? Para conectar lo que es el detector de gases a lo que es computadora. Fíjense que no tiene enchufe, es a través de un módulo infrarrojo. Lo que es la sonda de muestreo, que es un accesorio, este equipo no tiene bomba de succión incorporada. Y por último, lo que es la docking station o la estación de calibración. Normalmente, si no tienen mucha cantidad de detectores de gases, ¿sí? no es recomendable, digamos, la compra de esta docking station. Sí la tenemos en centros de calibración autorizados, próximamente la gente de Orben, ¿sí? En lo que es Uruguay. ¿Dudas? Yo creo que acá en el chat había varias. Qué pena, yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que en Norte de Santander es un departamento pues netamente minero, ¿cierto? Estaba mirando en este dispositivo, ¿no tiene para medir metano? Depende, digamos, cada dispositivo, este dispositivo que yo mostré acá es un genérico, ¿no? Depende qué tipo de gas vos necesitas medir, qué tipo de detector de gas necesitas comprar. ¿Me explico? En este caso, este equipo para lo que es metano sí va a detectar porque estás detectando lo que es gases combustibles. Lo que pasa es que estás comprando un equipo que detecta 4 gases cuando vos en realidad necesitas medir uno solo. Económicamente no te va a servir, ¿sí? Algo que estábamos hablando con Mariana, disculpa César que te interrumpa, ¿Sí? era que están en todas las fichas técnicas, están todas las especificaciones de los equipos, todas las fichas técnicas están tanto en la web del IBUS como de Orben, que se pueden mirar todas las especificaciones, para qué gases actúan, también cuánto tiempo de duración tiene el aire, está todo especificado. Bien, perfecto. Sí, Sí. es que, A ver. también es que ahí, bueno, uno es el tema de los gases, ¿cierto? Por el tema minero. Vuelvo al tema mío con bomberos, y pues ese que ustedes mostraron, pues nosotros tenemos una referencia, pues, o sea, una marca, pues, pero más o menos trabaja lo mismo. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En los procedimientos operativos de emergencia, nos llevamos ese medidor, que usted más o menos, el que usted mostró, nos lo llevamos, ¿por qué? Para establecer cuál es el riesgo de aproximación que uno puede tener ahí. Pues llevamos Correcto. cámaras térmicas y llevamos ese medidor. Entonces, dependiendo de las lecturas que nos da, generamos nuestra estrategia para ataque del fuego. Adicionalmente, pues aparte también lo usamos para manejo de materiales peligrosos, para emergencia de materiales peligrosos, para hazmat. Es también muy importante usarlo, ¿sí? O sea, el equipo me gustó, es muy práctico para manejar, está muy bonito. Perfecto, excelente. Sí. Sé que Bombero lo utiliza y lo utiliza mucho, lo que es detección, más básicamente para lo que es marcar muchas veces perímetros de trabajo, digamos, ¿no? Y bueno, más está decir que en la industria es moneda corriente la utilización, siempre y cuando obviamente haya algún tipo de generación de gases o un tipo de gas contaminante, ¿no? Si no hay dudas, si no hay preguntas, les agradezco sí, por el una tiempo. pregunta, Está bueno César. Sí, Una perdón. pregunta, Está bueno, porque perdón. eso, disculpa César, una consulta que te hago que más bien refiere a las cosas que consultan en industria, ¿no?
¿Quién Bien. puede hacer las mediciones con estos equipos? ¿Qué La profesional? cualquiera, digamos. No hay una persona habilitada para realizar mediciones. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, vos el entrenamiento que tenés que tener para utilizar este equipo es cero, ¿sí? Vos tenés un botón de prendido y un botón que es el mismo, que es multifunción, para ver la información del equipo. Si vos necesitas algo en detalle del equipo, ¿sí? Lo podemos ver técnicamente, no hay ningún problema y demás, pero lo que voy es que no es que necesitas un entrenamiento específico para la utilización del equipo, ¿sí? Ah, Este equipo está diseñado para que lo pueda utilizar un operario, y lo lleve en la cintura el operario, hasta, bueno, obviamente un prevencionista que necesite levantar o recaudar información para iniciar un trabajo en ciertos lugares, ¿no? perfecto. No, lo consultaba más que nada porque a veces en los ámbitos bipartitos, en las empresas, a veces los trabajadores quedan un poco preocupados de quién hace la toma de las muestras. Que si no es alguien del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, como que no quedan muy conformes, sobre todo trabajos como puede ser el GLP, que eso comúnmente Bien. tienen que haber detectores y no es algo confinado, simplemente por cuando están, por ejemplo, en el carrusel, en el llenado de las garrafas, y en la parte de la línea de producción, ahí a veces tienen purgas y quedan un poco preocupados. Entonces ese tipo de industria donde hay mucha actividad a nivel sindical y mucha actividad a nivel de paritaria, puede ocasionar dudas, y eso es importante. Si están las fichas técnicas disponibles, por eso la consulta explicaba lo que explicaba Camilo, que no es menor, y una buena evaluación de riesgo, un buen hiper, en conjunto con una buena capacitación e información a los trabajadores, determinar quiénes son los que pueden hacer el muestreo y dejar el llenado correcto según la gestión de cada organización. Era eso. Mirá, está muy bueno lo que vos planteás, ¿sí? Está muy bueno lo que vos planteás porque, digamos, estos equipos te permiten, de alguna manera, digamos, identificar el equipo con la persona, es decir, conectando el módulo IR-Link con el detector, vos le podés asignar un nombre a ese detector que es el de usuario de la persona. Obviamente que tiene un costo elevado, no voy a decir que no. ¿Qué quiere decir con este costo elevado? Es que yo le voy a entregar un detector a la persona, la voy a capacitar en que cuando la persona vea que suena la alarma, tiene que salir del lugar, ¿sí? Lo cual es como que rompes, digamos, toda esta estructura que vos estás diciendo que tiene que ir alguien a generar una medición y demás, más que nada por el hecho de que la persona tiene el detector consigo y cuando detecta un problema, sale del lugar. ¿Me explico? Si vos vas a hacer una medición puntual en base a lo que vos me estás comentando, obviamente que hay que analizar en detalle y en estos momentos, digamos, como que estoy hablando, no sin saber, pero sí en base a tus palabras, digamos, ¿no? Pero yo hago una medición en un puesto de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el que vos mencionabas, y esa medición es ahora. Capaz que pasaron 15 minutos y la condición cambió y yo no estoy midiendo en ese momento, ¿me explicó? Entonces, para esos casos puntuales está bueno que por ahí el equipo del detector quede en ese lugar censando permanentemente mientras la persona esté en el lugar. Cuando el equipo tire la alerta por, no sé, mucha concentración, poca concentración o lo que sea, digamos, cualquiera de las alarmas, básicamente la persona se retira del lugar, ¿sí? Es como que yo lo veo como una solución mucho más rápida a generar una medición y esperar que la persona después venga a decirme, che, siento olor. No sé, lo planteo de esa manera, insisto. Si es necesario, y lo digo obviamente para todos, se comunican con Orben, se comunican conmigo, no hay ningún problema, y analizamos caso por caso puntualmente. Esto muchas veces generalizar lo que es detección de gases puede llevar a traer problemas. Entonces, apuntar a puntualmente cuál es la necesidad y buscar esa resolución es lo que verdaderamente estamos nosotros para hacer, digamos, ¿no? Perfecto, gracias. No, más que nada las consultas siempre se dan por las cosas que suscitan en industrias, pero es eso. Muchas gracias, César. Bien, perfecto. César, tengo una consulta. Me quedó algo ¿Sí? ahí de lo que vos dijiste. ¿El equipo tiene una vida útil de 2 años? Los sensores tienen vida útil de 2 años. Y ahí se cambian.
Ahí se cambia el sensor, no el equipo. ¿Sí? Ah, perfecto. Y A entonces, ver. el equipo es, o sea, darle el botón, apretar el botón de encendido y ya automáticamente está midiendo todos los gases. Correcto, vos lo mantenés apretado 3 segundos y vos apretás el botón, va a ser un conteo de 1, 2, 3, con un pip, pip, pip. Una vez que hace el último pip, vas a ver que prende la pantalla, ¿sí? Una vez que prendió la pantalla, lo dejas un ratito, hace un conteo regresivo del 1 al 10, ¿sí? Y automáticamente empezó a censar el equipo. Ah, y eso es lo que tú decís que es recomendable hacerlo al aire libre. Correcto, eso es recomendable, claro, más que nada porque no esté viciado ese aire que va a empezar a censar el equipo, digamos, ¿no? Entonces nos genera falla en lo que es sensores. Bien, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Chicos, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, yo ahí después le voy a estar pasando ya a la gente de Orben, sí, la presentación, lo que necesiten a disposición y bueno, mil gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias César por todo, a Federico también, por habernos hecho partícipes de esta charla que es súper interesante. La verdad que suma muchísimo lo que es a nivel del Servicio de Seguridad y Salud, que siempre tenemos que estar estando evaluando situaciones de espacios confinados, de trabajos en caliente, de sectores como lo del gas, el GLP. Bueno, la gente que trabaja en bomberos, no es menor eso. Yo he tenido la oportunidad de poder acompañar a los chicos de bomberos de Uruguay, así que lo que contaba el compañero de Colombia es tal cual lo que decía, que es muy similar. Así que muchas gracias por esto, por esta información técnica, y estamos en contacto también desde la licenciatura SISU. Por favor, Perfecto. Mariana, muchas gracias primero que nada por el espacio. Gracias, César. Digo, es un puntapié inicial esto. Como también mencioné hoy, forma parte de todo lo que fue el proyecto LIBUS y el proyecto de Orben, de empezar a acompañar a la licenciatura y bueno, las distintas temáticas de seguridad ocupacional. Y nos quedan varias charlas, por ejemplo, todo lo que es cráneo, cabeza, auditivo, protección, respiratorio también, forma parte de todo el desarrollo y la propuesta que tiene el IBUS acá en Uruguay y a nivel regional. Así que no va a faltar oportunidad de volver a encontrarnos. Esperemos que pueda ser presencial en algún momento. Y bueno, Sí, sí. cualquier cosa, estamos a las órdenes. Como dijiste, la información va a estar disponible para todos. La idea es empezar a generar también ese contenido para que todos puedan facilitarlo. Libu ya tiene gran contenido, los invito a su canal de YouTube. Y bueno, y después toda la iniciativa del tema de la Smart Machine, que en otra oportunidad también se va a poder apreciar mejor. Se pueden consultar máquinas, tenemos varias máquinas acá en Uruguay. Es un tema aparte, pero más que eso, agradecerles el tiempo y bueno, y a todos los chicos que estuvieron y pudieron mantenerse acá en la reunión. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Esto se va a subir Muchas también al canal gracias. YouTube de la universidad. Después, Federico, si nos puedes acceder también el trabajo de presentación que hizo César, también para que esté disponible. Y cualquier consulta o lo hacen ustedes a Orben o a través de la licenciatura y nosotros le hacemos llegar las consultas a Por través de supuesto. Camilo o a través de ti, Federico. Y Los bueno, y invito, César, muchas tenemos gracias. un correo, lo voy a pasar por el chat ahí, Perfecto, en perfecto. donde lo recibimos por parte de lo que es la gerencia de la empresa, orben@orben. Después de ahí también lo podemos hacer llegar tanto a César como a Camilo, que también es la nueva pata que ya lo conocerán como compañero, pero Camilo ya forma parte del equipo de Orben y está un poquito también el tema del nexo ahí con la licenciatura, así que nada, los invito a entrar a la página del IBUS. Hay bastante contenido, mucho más productos de lo que estamos hablando, pero como digo, es un puntapié inicial para poder empezar a generar esta relación y seguir avanzando. ¿Sí? Nada, por Bueno. nuestra parte, muchas gracias y bueno, esperemos poder volver a contactar y concretar otra sesión. Sí, muchas Perfecto, gracias. muchas gracias también a los compañeros de Colombia, a Uniminuto y a la Universidad de Santander por acompañarnos, a todos los estudiantes, también de la licenciatura de Ingeniería, ha sido un placer, y bueno, seguimos en contacto. La próxima esperemos que sea presencial y también a través de Zoom para que los compañeros de Colombia o de otros lugares puedan acompañarnos también en estas charlas técnicas. Muchas gracias.
Gracias. Pasen bien. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, César. Gracias, Federico. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Mariana. Gracias, Muchas gracias, César. Mayori. Excelente. Hasta luego, gracias. Gracias.